Amén. Nos hemos dado cuenta que Dios tiene control de todo. Amén. En el primer sermón hablamos de la introducción del libro, que es una introducción hecha por el escritor San Lucas, el médico que acompañó a San Pablo en todo su ministerio. Y no solamente escribe el libro de Lucas, sino también el libro de los Hechos. El libro de Lucas es una cronología que él escribe, no porque él haya vivido con el Señor Jesucristo, sino que, como lo dice en el verso 1 del capítulo 1 de Lucas, él hizo una investigación con todas las personas que vivían en ese tiempo. Y según le dijeron, iba tratando de ponerlo en orden, y así escribió el libro de Lucas. Ahora, el segundo tratado, como él se lo dice a Teófilo, a quien le dedica estos dos libros, lo hace también, ya no tanto por investigación, sino que ahí ya estuvo presente. Claro, no estuvo presente en la ascensión también se lo contaron, pero de ahí en adelante, cuando los apóstoles hacen su ministerio en los viajes misioneros, ahí está él también. Y de veras, qué bendición la nuestra de tener una herencia cultural muy evangélica, muy linda, y leerla y entenderla para nosotros, que Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él. Vamos a leer entonces los versículos 16 al 19. Capítulo 1. ¿Lo tiene? Amén. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Dejemos ahí la lectura y entendamos, hagamos un comentario muy breve acerca de estos versículos. Judas era un apóstol. Parece que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Y además era el hombre de confianza de Jesús porque le habían dado la tesorería del grupo. Él era el de confianza. ¿Están conmigo? A los tesoreros y que manipulan las finanzas, mejor no vamos a decir manipulan, sino administran las finanzas, son las personas de confianza de una institución. Amén, iglesia. Últimamente con los señores políticos, ¿cómo han habido de problemas con los financistas de los distintos ministerios o secretarías que el gobierno tiene? Y especialmente con el ministro de Comunicaciones, en donde los proyectos son millonarios. También los proyectos de educación son millonarios. Esa galleta que le dan a los niños, como no compran una sola, compran para todo. Estaban quedándose, no sé si con 4 o 5 millones.
Estamos aquí. Yo no sé por qué luego hablamos de los políticos, porque son un ejemplo, pero no un ejemplo bueno. Y yo no tengo nada en contra de los políticos. Quisiera yo que hubieran políticos aquí en la iglesia, pero que fueran políticos, hermanos, con temor de Dios. Amén. Y que entregaran cuentas cabales. Como dijo el presidente de El Salvador, si nadie roba, todo alcanza. Amén. No, no me dicen amén. Muy bien. Mejor sigamos con el libro de los Hechos. Este Judas, habían varios Judas ahí, hermanos. Era uno de los nombres muy comunes en ese tiempo. Pero este Judas era el de apellido Iscariote. La palabra Iscariote no quiere decir horrible ni feo. Se oye mal el término, pero no significa nada malo, hermano. Era el apellido de él, que era el lugar de donde él procedía. No significaba nada malo. Bueno, entendamos que este hombre había sido el de confianza, pero lamentablemente esa confianza tan linda y hermosa que Dios le había generado, él la echó a perder. Se dañó. ¿Está conmigo? Lamentablemente dejó que en su corazón se anidara cosas oscuras, cosas malas. Y hermanos, al Señor Jesucristo no le tomó por sorpresa que Él se haya hecho lo que hizo. Leamos Lucas. Amén. Lucas capítulo 22. Vamos a leer. Lucas 22. Versículo 21. ¿Por qué le digo que no le tomó por sorpresa la traición? Aquí dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Porque todos tenían las manos sobre la mesa. Como cuando usted lo invitan a comer y usted tiene las manos sobre la mesa, ¿verdad? Amén. Porque está comiendo o va a tomar el tenedor, el cuchillo o lo que le den. Pero el Señor Jesús sabía quién. Entonces, yo quisiera hablar enfáticamente de que Dios conoce nuestra vida, de que Dios conoce nuestro ir y venir, nuestras intenciones, nuestros hechos. Todo lo conoce el Señor. Amén, iglesia. Y estamos agradecidos con Él porque aún conociéndonos, Dios nos bendice. Aún conociéndonos, Dios pone su mano de poder sobre nosotros. Dios pone su confianza en nosotros y nos ha bendecido. Amén, iglesia. Sabe de usted sus sueños, sus intereses, sus metas. Amén. Aunque usted no se las cuente. Pero por supuesto es bueno contárselas. Señor, quiero esto, quiero lo otro. Amén. Lo necesito. Amén, iglesia. Las mujeres solteras dicen, quiero mi esposo. Amén. No me dicen amén. Las viudas
los viudos, los que les ha ido mal, los que les ha ido bien. De todo sabe el Señor. ¿Estamos aquí? ¿Lo sabe el Señor? ¿Conoce el Señor tu corazón? ¿Conoce el Señor tus batallas? ¿Conoce el Señor tus luchas? Amén, iglesia. Démosle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Aleluya. Su misericordia. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiso decir el Señor? Me hace aquí la mano del que me entrega, está conmigo en la mesa. Está diciendo, yo conozco las intenciones de este varón. Yo conozco las batallas, las luchas de esta persona. Y sé lo que va a hacer. Y sé cómo va a terminar todo. Hermanos, al final de cuentas, termina todo según la voluntad del Señor. Dios mismo quería que su Hijo fuera a la cruz y muriera por usted y muriera por mí. Amén, iglesia. ¿Verdad que Dios es bueno? Estoy haciendo basura yo aquí. Las ofrendas del Señor se me están cayendo. Hermanos, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Miremos aquí que todos nosotros tenemos un propósito de vida. Hasta Judas tenía un propósito, y propósito malo, en él mismo. Porque hermano, no solo esa traición seguramente había hecho. Dice la palabra de Dios que sustraía de ese dinero. Había hecho ya sus ¿cómo le llama? Sus cosas que no eran honestas, que no eran transparentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y entre ellos comenzaron a discutir quién había de hacer esto. Porque ellos, los apóstoles, se sentían transparentes, se sentían honestos. Y déjeme decirle a usted, si no, nosotros a veces nos salta la duda de que lo que estamos haciendo está bien o está mal. A veces no somos tan justos con las cosas que hacemos. O a veces no somos tan honestos con las cosas que estamos haciendo. Y por eso es bueno venir ante el altar del Señor y caer de rodillas y decirle, Señor, perdóname. Quiero serte fiel, quiero ser diferente, quiero ser, Señor, según tu voluntad. Y hermanos, Dios está para con nosotros, siempre con los brazos abiertos. Dios no nos rechazará, amén. Pero lo bueno es que cambiemos de dirección y no sigamos en lo mismo. Amén, iglesia. Seguimos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dijo Pedro? Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Imagínense, hermanos. Yo no sé de cuántos metros se tiró este Judas, pero seguramente haber caído en una roca filosa para haberse cortado y haberse abierto, porque lo que está aquí es cierto. Se murió. Fueron a levantar los pedacitos nada más y lo enterraron ahí mismo. Usted dirá, se lo merecía. ¿Sabe qué? Si él se hubiera arrepentido, Dios lo perdona. ¿Están conmigo? Si él se hubiera arrepentido, Dios lo perdona. ¿Cuántos creen que Dios nos perdona?
Levante su mano conmigo y yo quiero que repita esta declaración. Dios me ha perdonado y he hecho lo malo ante Dios. Sin embargo, ese Dios que tengo es amoroso, perdonador y misericordioso. Ahora dele un aplauso a ese Señor. Aleluya. Hermanos, voy a seguir con la lectura y en esta oportunidad yo quiero leer desde los versículos 21 al 26. Dice así: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estas son reglas que no los puso el Espíritu de Dios, sino lo pusieron ellos, los apóstoles. Reglas que según ellos eran convenientes para que la persona que estuviera o que fuera a ocupar el cargo de apóstol en lugar de Judas, fuera alguien prácticamente del entorno de ellos, de la muesca de ellos, del grupo que anduvo con el Señor Jesús. ¿Están conmigo? Aquí no se ve la voz del Espíritu Santo. Aquí no se ve la conveniencia del Espíritu de Dios, sino son reglas que ellos están levantando. Y como hombres que son, hermanos, y que están poniendo reglas, podían haberse desencaminado, podían haberse perdido, o sencillamente no estar en la voluntad del Señor. Pero las pusieron. A ver, es necesario, pues, que dentro de estos hombres que han estado juntos con nosotros, uno de los primeros aspectos es que estuvieran juntos con ellos. No que hubieran sido llamados por el Señor Jesucristo, porque no habían sido llamados, sino los que habían estado juntos con ellos. Ajá. Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es decir, iban de Galilea a Jerusalén y de regreso otra vez. Amén. Hicieron como unos 3, 4 viajes durante los 3 años. ¿Y sabe qué, hermano? Habían personas que llenaban estos requisitos. Luego dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta que fue levantado con nosotros. Otra regla, ¿verdad? Amén. Y aquí se nos dan los nombres de las personas que llenaron estos requisitos. Amén. Dice, y señalaron a 2. Y aquí, oiga usted, a José, ese era el nombre de este, llamado Barsabás, tenía 2 nombres. Y también le habían tenido por nombre, no, que tenía por sobrenombre Justo. No eran de Mazate, porque el de Mazate tiene 2 nombres y tiene 2 apellidos. Y después de eso también tiene un apodo. Amén. Muy parecido, ¿verdad? Amén, iglesia. A mí mi papá solo me puso un nombre. Muy bueno, sí. Saber qué quiere decir. Ni él sabía. Amén. Y por supuesto 2 apellidos, porque tengo el apellido de mi padre y de mi madre. Rodríguez Escobar. La ascendencia de mi papá es pura ayutleca y de mi madre ellos son del altiplano marquense,
de Esquipulas, Palo Gordo, venían estos de apellido Escobar, Mérida, Escobar, Barrios. Hermanos, gracias a Dios por la ascendencia que usted tiene. Pero ¿sabe qué? Los nombres no nos dicen mayor cosa. El otro era Matías. No fue por nombres, no fue por apellidos, no fue por nada de eso. Amén. Pusieron esas reglas. Pero si usted se da cuenta, en todo el libro de los Hechos, no aparece más el nombre de Matías, que fue por quien cayó la suerte, porque al final de cuentas no fue la oración, hermanos. Hicieron una oración. ¿Están conmigo? Hicieron una oración. Señor, bendice, que hay dos hombres. Uno se llama Justo, tiene un nombre, tiene otro apodo, y el otro se llama Matías. Señor, tú los conoces mejor que nosotros. Han estado con nosotros, se dieron cuenta de tu bautismo, se dieron cuenta de los milagros, se dieron cuenta de todo. Pero Señor, queremos que tú los bendigas. Y después dice que echaron suerte. Yo no sé qué suerte sería. Tiraron el zapato para arriba y al que le cayó, saber. No dice la palabra de Dios cómo fue. Amén, iglesia. Es que, hermanos, el ministerio no es por suerte. El ministerio es por llamado de parte de Dios. Los hombres fallan, ponen reglas y fallan. Nuestra iglesia, hermanos, ha puesto una de reglas. Muchas reglas. Amén. Ahora, para entrar al ministerio se pide hasta los antecedentes penales y policíacos. Hemos tenido problemas con unos hermanos que antes fueron policías, sí, fueron policías y fueron llamados por el Señor. Y uno de ellos está trabajando en la máquina. Ese hermano, el Señor lo puso ahí no había nada, hermano Leonel Rodas. Hoy hay una floreciente iglesia de más de 200 miembros. El Señor lo ha bendecido a ese varón ahí. Y no le hemos dado su, ¿cómo se llama?, de ministerio, porque a él sus antecedentes policíacos, penales, le sale una ficha que él tuvo que ver con la muerte de unas personas. Y dice él, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que yo no activé mi arma. Gloria al nombre, pero no. Yo le dije, el Señor le ha dado el ministerio, pero la iglesia de Dios nunca se lo va a dar. Pero en el nombre del Señor, hermanos, yo le he dicho, se los van a limpiar. Algún abogado muy chispudo le va a limpiar a usted sus antecedentes. Amén. Y aquí lo esperamos para que de parte de la Iglesia de Dios Internacional reciba esas cartas credenciales que le acrediten como un pastor. Amén. Aunque no me digan amén, yo estoy hablando de los problemas que los hombres ponen, no solamente allá, porque allá pusieron esas reglas y hermano Matías no se nombró más en ningún momento. ¿Y saben quién sí se nombró? Es el apóstol San Pablo. Uno de mis escritores muy predilectos. ¿Saben qué le dice San Pablo a los hermanos de Corinto? Dice, ustedes son el sello de mi apostolado. Claro, ¿qué? El Señor Jesús, el apóstol San Pablo no se iba a juntar con los apóstoles. ¿Sabe qué quería el apóstol San Pablo con los apóstoles antes de ser apóstol? Quemarlos vivos. ¿Me están oyendo? Si San Pablo hubiera podido, hermanos, hubiera quemado vivo a los otros apóstoles. Pero el Señor lo transformó y lo cambió mientras él iba de Jerusalén a Damasco. Dice la palabra de Dios que un centellazo cayó del cielo y los dejó en total oscuridad. Y él se tapó los ojos y quedó ciego. Entonces sí pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Aleluya. Y sabe una cosa, hermano, Dios lo cambia, Dios lo transforma, Dios lo hace de nuevo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? San Pablo, a la conveniencia de los apóstoles, nunca hubiera podido ser apóstol. Él no estuvo con ellos desde que el Señor Jesús fue bautizado. Él no vio ningún milagro del Señor Jesús. Aleluya. ¿Saben cuál fue la bendición de San Pablo? Que vino a estudiar a Jerusalén, a la escuela de Gamaliel. Él estudió ahí toda la teología del Antiguo Testamento. Y como él lo dice en la carta a los Gálatas, él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, celoso en mantenerla y cuidarla. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces? Sí. Aunque la suerte cayó sobre Matías, la transformación y la puesta de un hombre que llenó la vacante de Judas fue San Pablo. ¿Están conmigo? Y yo le digo a usted esta mañana que ese Pablo, aleluya, que escribió 14 cartas, que hizo 3 viajes misioneros y el cuarto llegó a la ciudad de Roma y que ahí fue asesinado por el emperador romano. Ese San Pablo, hermanos, fue levantado por el Señor Jesucristo y fue quien llenó esa vacante. La forma en que se había propuesto de parte de los mismos apóstoles no funcionó, no fue efectiva. Amén. Porque simplemente fueron deseos de los hombres. Cuando Dios levanta a alguien, amén, cuando Dios está en el negocio, no importan las reglas, no importan las conveniencias. Al final de cuentas, Dios puede cambiar las reglas. Dios puede quitarlas, hacerlas a un lado, amén. Y dejar cosas tan efectivas y tan buenas, amén, para la iglesia, como en el caso de San Pablo. Amén, iglesia. ¿Sabe qué le decía a los hermanos de Corinto? Ay de mí si no anunciaré el evangelio, porque me es impuesta necesidad. ¿Sabe cómo se debe entender eso? Que San Pablo tenía un ardor en sus huesos, en su corazón, en su vida, hermano, por ser un predicador de la palabra de Dios. Y no importaba lo que pasara, gloria al nombre del Señor, él lo hacía. Si había que entregar su vida, si había que entregar lo que hubiera que entregar, él lo entregaba por el evangelio del Señor Jesucristo. A Timoteo le dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de la vida. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo se sentía San Pablo? ¿Estaba deprimido por estar en la cárcel? Como dice el pastor Edgar, estaba todo desgraciado. No, hermano, quien tenía deseos de vivir y de seguir predicando era San Pablo. Gloria al nombre del Señor. Pero no había miedo a la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Más bien había una responsabilidad
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hablemos un minuto. Ya se me pasó el tiempo. Mejor unos 3 minutos. De último vamos a terminar con los bautismos. Pero no ahorita, sino después del otro culto. Pero esos son cultos de 1 hora. Ya parecemos católicos. Hablemos del ministerio. Dios aquí ha levantado bastantes ministerios. El ministerio de danza. Pónganse de pie, jovencitas. Pónganse de pie. Démosle un aplauso a estas jovencitas que bendicen al Señor con esa danza. El Señor se goza por lo que ustedes hacen y hay que hacerlo para honra y gloria del Señor. Pueden sentarse. Pónganse de pie ustedes, los de la música. Este es el ministerio de alabanza. Ok, bendigámoslos en el nombre del Señor. Siéntense. Lo que hacen los hermanos es alabar y bendecir al Señor y contagiarnos de esa alabanza que nosotros se lo tenemos que dar al Señor. Pero aunado a estos ministerios está el ministerio de diáconos. A ver, pónganse de pie, hermanos diáconos y diaconistas que están hasta allá atrás. Miremos para allá atrás un momento nada más. Esos hombres y mujeres guapos y guapas le sirven al Señor pasándonos adelante. Siéntense, hermanas y hermanos. Le sirven al Señor pasándonos adelante, buscándonos un lugar y gracias por eso que hacen. ¿Verdad que todos somos necesarios aquí? Amén. Y que lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Ahora yo quisiera preguntarles, ¿tiene Dios un propósito también para usted que es miembro de la iglesia? Claro que sí. Mire, en el Nuevo Testamento habían 2 viejitos, uno se llamaba Simeón y otra se llamaba Ana. Estos eran octogenarios y le servían al Señor haciendo ayunos. Se volaban más de 80 años, pero no comían en el desayuno ni en el almuerzo, sino hasta la hora de la cena. Amén, iglesia. Aleluya. Eso es servir al Señor. Amén. Y Dios bendiga a los hermanos líderes. Aquí hay un montón de líderes. Amén. Algunos le tienen miedo al coronavirus, fíjense, no se están reuniendo. Hermanos jóvenes, reúnanse ustedes. Amén. Los jóvenes no están en riesgo. Nosotros los viejos sí ya estamos en riesgo. Amén. Los de más de 60 años, el coronavirus nos puede tronar, pero ¿saben qué? Si al final de cuentas todos nos vamos a morir, ¿o se va a quedar usted? ¿Ah? No, un día también nos sacarán con los pies para adelante. Gloria al nombre del Señor. ¿Y sabe qué? Nos iremos más luego con el Señor. ¿Cuántos le dan la honra y la gloria al Señor? Ayer fui a visitar a una hermana, la hermana Lidia, mamá de estos muchachos de Elí, de Eliseo. Y estos jóvenes ni nos habían dicho que su mamá estaba enferma. Esta hermana le dio parálisis de aquí, de la mano y del brazo. Ya se le entiende lo que habla. Hermanos, todos somos vulnerables. Amén. Pero todos podemos servirle al Señor y hacerlo con todo nuestro corazón. Amén. ¿Por qué estoy hablando yo? Porque en estos versículos se habla de ministerio, y ministerio es servir.
tenemos el ministerio de obra social, el de evangelismo. Aleluya. Ese ministerio de obra social que es ayudar a las personas necesitadas, hermano. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo nos ha bendecido? Y gracias, hermanos de obra social. Gracias, hermanos de evangelismo, que predican la palabra del Señor y que lo hace con todo su corazón. Dios tiene propósitos con usted y propósitos muy lindos y muy buenos. Amén, iglesia. Yo termino ya aquí porque ya se me quitó el tiempo. Se me terminó. Yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar. Los bautismos serán después del el culto que termina a las 12 del día. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Y quiero decirle al Señor que el Señor llene tu corazón de gozo y de alegría y que le sirvas al Señor. Y que lo hagas de todo corazón porque Dios te ama. Amén. Gloria al nombre del Señor. Oramos entonces, bendito Dios. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, amado Dios. Tú nos has bendecido grandemente, Señor. Has puesto la bendición, Señor, sobre nosotros al darnos este ministerio. Ahora, muchas gracias, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Padre de la Gloria. Y yo bendigo, Dios amado, a cada uno de los hermanos y hermanas. Tú tienes propósitos con todos. Aleluya. Así como tuviste propósito con Judas y levantaste a San Pablo. Esa vida tan linda y hermosa, tú nos la has dado, Señor. Y ese ministerio que tú tienes aquí con tu iglesia Nueva Familia, a cada uno de ellos, Señor, serán bendecidos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Muchas gracias, Padre de la Gloria. Muchas gracias, Cristo amado. Aleluya. Aunque los hombres han puesto reglas, tú has quitado, Dios de la gloria, las reglas y las has hecho a un lado y has hecho lo que tú quieres. Así levantaste a Moisés, así levantaste a San Pablo, así levantaste a Nehemías, así has levantado, Señor, a quienes tú has querido. Aleluya. Gracias, Padre de la Gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo agradecemos. Sinceramente, Señor, gracias. Te lo agradecemos. Aleluya. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús,
Desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.